Buenas a todos y a todas. Hoy voy a hacer un vídeo un poco polémico. Os aviso ya desde el inicio, porque en este vídeo voy a decir todo lo que no me parece bien de la bioneuromoción de Enrique Corbera. Yo he estudiado con él y con su instituto y hay cosas muy bonitas dentro de la metodología, pero he encontrado hasta 9 puntos ciegos, como yo lo he llamado, que creo que se pueden mejorar y creo que se puede hacer más humano, ¿vale? A mí me gusta mucho la psicología humanista y me gusta también todo el prisma y el paradigma del budismo moderno, budismo Kadampa, que también se habla mucho de la compasión, ¿no? De generar este sentimiento de compasión y también superar todos esos puntos de egoísmo personal y también ponerse mucho en el lugar del otro, ¿no? A través de la superación del aferramiento propio, que no es otra cosa que una terminología diferente para el budismo para llamar el tema del egoísmo, ¿no? El egoísmo personal. Vivimos en un mundo egoísta, ¿no? Y esto es lo que nos quiere hacer ver muchas veces Enrique Corbera. Él siempre dice que tiene un ego fuerte. Entonces yo me he apuntado por aquí en mi Google Keep una serie de puntos ciegos y lo quiero comentar en este vídeo y también este vídeo va a servir para decir oficialmente a través de las redes sociales que me desvinculo completamente del método de la bioemoción por todo esto que no me parece nada bien, ¿vale? Todo lo que he observado y todo lo que me he dado cuenta, porque claro, si tú eres seguidor y sigues una metodología en concreto, no ves más allá. Ves lo que te dicen, ves lo que te hacen creer y al final el otro, evidentemente, está creando una metodología en la que quiere llevar a su terreno la mayor parte de la gente porque al final eso hace que su metodología tenga un renombre, ¿no? Y bueno, y se desarrolle en este mundo. Y la metodología de la bioneuromoción es una metodología muy consolidada que viene a través de disciplinas muy bonitas como la biodescodificación, el lenguaje no verbal, el psicoanálisis, la psicología descriptiva, la programación neurolingüística, etcétera, ¿vale? Pero yo voy a ir un poquito más allá porque la metodología está muy bien, pero para mi gusto, para mi forma de ver las cosas, hay una forma más humana de ver todo esto, ¿vale? Y mi intención con este vídeo no es desacreditar la bioneuroemoción, sino desvincularme yo, porque a mí personalmente hay unas cosas que no me parecen bien, que voy a decir ahora, como acabo de decir, y para mí se puede ver las cosas de una forma más humana, más correcta, más respetuosa, sobre todo, y con más capacidad de escucha activa, ¿vale? Que es lo que precisamente creo que falla más, la bioemoción, porque no se le deja hablar al cliente, no se le deja contar su historia y al final nos creemos la historia del terapeuta, no la que nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, bueno. Yo me imagino que críticas habrás recibido muchas. Yo voy a intentar hacer una crítica completamente constructiva, ¿vale? Desde lo que yo he visto y sobre todo argumentarlo y explicarlo, no criticar sin más y ya está. ¿Vale? La primera interpretación o vamos a decirlo, el primer punto ciego que yo he visto que tiene el paradigma de la bionormación es que hay una interpretación impuesta y una obediencia al terapeuta. ¿Qué significa esto? La limitación que yo he observado aquí es que cuando el terapeuta interpreta el conflicto del cliente, se corre el riesgo de que éste, por el efecto de la obediencia a la autoridad, como demostró el gran psicólogo social Stanley Milgram en su libro Obediencia a la autoridad, que hizo un estudio muy grande sobre todo esto, eso hace que cedamos nuestro poder interno y aceptemos como verdad lo que se nos está diciendo sin poder contradecir al terapeuta. ¿Qué significa esto? Enrique Corbera, por ejemplo, tiene una energía que te corta, ¿no? Y se genera una tensión de, bueno, no voy a contradecirlo porque es que me va a cortar, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poder contarle qué te pasa si no te dejan, ¿sabes? Incluso aunque se sienta como propio, ¿no? Aunque tú sientas una verdad que no es así, no se la puedes decir y te la están imponiendo, ¿no? Entonces esta sumisión simbólica puede generar compresiones forzadas o incluso despersonalización, ¿vale? La superación bajo mi prisma y metodología que voy a empezar a crear, de momento lo voy a llamar acompañamiento emocional terapéutico, ¿vale? Porque ni puedo, ahora mismo soy estudiante de psicología, pero no puedo poner ningún nombre que implique psicología por problemas legales y no puedo usar ya
como estoy diciendo, el nombre de bioneuroemoción porque no caso con él, ¿vale? Entonces, desde mi prisma se interpreta el enfoque humanista de Carl Rogers. Para mí es más humano todo lo que Carl Rogers nos quería explicar, o Alfred Adler, que también con la psicología individual también iban por un camino muy parecido, que pone en relación terapéutica basada en la empatía, la autenticidad, la aceptación incondicional. El terapeuta no interpreta, facilita. Las preguntas reemplazan a las afirmaciones. El cliente es el único protagonista del descubrimiento de su verdad interior. Nosotros no sabemos qué verdad tiene esa persona y por todo lo que ha pasado, si no nos lo explica. Entonces aquí simplemente se le hace preguntas para ver si eso que le está haciendo sufrir lo puede reinterpretar o ver de otra manera. Eso sí, esa es una parte de la emoción que me gusta, ¿vale? Esa parte la tiene, ¿vale? Pero también luego tiene esta limitación que he observado, que es imponer al cliente su verdad sin dejarla hablar, ¿vale? Entonces el principio sería algo así. No estoy aquí para decirte quién eres, sino para acompañarte a que lo descubras por ti mismo. La segunda limitación que he observado es la distorsión de la memoria o que el recuerdo no es confiable como fuente única, ¿vale? Y esto se ha explicado desde la neurociencia y desde la psicología cognitiva, ¿vale? La neurociencia ha demostrado que los recuerdos no son hechos objetivos, sino reconstrucciones emocionales e interpretativas. ¿Qué significa esto? Que el terapeuta se aferra a una narrativa simbólica basada en datos inciertos que puede inducir al cliente a crear recuerdos falsos o reescribir su historia de forma perjudicial. Perdón. ¿Cómo sabemos que el cliente nos está diciendo la verdad? Esta es la segunda falla que he encontrado, ¿vale? No se busca validar la veracidad histórica del recuerdo, ¿vale? Esto es como yo lo veo, ¿vale? Superación de este paradigma con esto que os voy a contar ahora. No se busca validar la veracidad histórica del recuerdo, sino comprender la emoción presente que lo mantiene vivo. Se trabaja con la simbología interna del cliente, no con el relato como dato fijo. El relato nos puede dar una pista, pero no siempre es verdad. El principio sería algo así. Trabajamos con lo que sientes, no con lo que ocurrió. El recuerdo es solo una puerta, no es la verdad absoluta. La tercera falla que he encontrado es falta de escucha real y compasiva del cliente, sobre todo de la compasión, ¿vale? La metodología clásica de Enrique Corbera tiende a minimizar la participación verbal del cliente. En muchas sesiones, el terapeuta dirige con un lenguaje incisivo y muchas veces ofensivo, también impositivo y poco empático, dejando poco espacio para que el cliente elabore su propia comprensión. Esto puede ser vivido como invasivo e incluso violento. El otro día vi un acompañamiento en el que literalmente la chica se fue llorando. A mí esto me parece súper triste. Que tú vayas a acompañar a una persona y como dice aquí mi tatuaje, sea amable, pues todo el mundo libera su batalla interna. Tú no sabes lo que ha pasado a esa persona para hablarle con esa falta de respeto. Esto es lo que me refiero. ¿Vale? Entonces, tú puedes decir que esto lo haces por X o por Y, que hay que sacar la sombra, te puedes justificar en miles de excusas, pero no estás siendo respetuoso con la persona que estás acompañando. Punto. Nada más. Y yo cuando vi el acompañamiento el otro día, bueno, me sentí súper removido. Digo, pero ¿cómo ver un terapeuta tan famoso que trata así a la gente? No significa que siempre lo haga, pero en muchos acompañamientos lo he visto. He visto esto. El otro día viendo una sesión que está colgada en su canal de YouTube. Literalmente llamaba estúpida a la persona. O sea, me parece increíble, pero bueno. Superación desde el prisma en el que yo veo esto, ¿vale? Se restituye la escucha profunda y compasiva como eje central del proceso, inspirado en la visión de la psicología humanista de Carl Rogers y en los principios de la compasión consciente. Se cultiva una actitud de presencia amorosa y no juicio que permite al cliente expresarse libremente, sentirse seguro y reconstruir su historia desde el respeto. Palabra y valor fundamental para mi respeto hacia la persona. Principio. Solo cuando una persona se siente realmente escuchada y aceptada puede empezar a sanar. El otro día una de las personas que entrevistaron Sara y David en su podcast de Destellos de Sabiduría, que me parece brutal este programa. A mí David sí me gusta mucho porque es mucho más compasivo que su padre, ¿vale? Quiero dejar claro esto. Y creo que si la emoción evoluciona a través de él, va a mejorar muchísimo por las habilidades compasivas y cariñosas de David Corbera. ¿Vale? Esto también lo quiero decir porque esto es una parte positiva.
y Sara igual. Sara tiene más energía, pero también es muy compasiva, ¿vale? Entonces, entrevistaron al doctor José Luis Martín, que es uno de los psiquiatras de España que, bueno, que quizás son más, tienen una conversación y una forma de comunicar más confrontadora para el sistema actual médico, ¿no? Porque él explicaba muchas cosas como, por ejemplo, que hay que escuchar a la persona, hay que mirarlo, hay que validar su historia. Pues esto precisamente se refiere a esto. ¿Vale? Y el podcast que hicieron el último de los tres lo recomiendo mucho, porque está muy, muy bien. Vale, la cuarta falla que he encontrado, o el cuarto punto ciego, es el riesgo de culpabilización del cliente. ¿Qué significa esto? Limitación observada. Aunque la bioemoción afirma que el cliente no es el culpable de sus síntomas, en la práctica se genera una sensación de culpa velada. Frases como todo lo que te pasa lo has creado tú pueden inducir a las interpretaciones autorreferenciales que culpabilizan al cliente por su sufrimiento, sobre todo si éste no logra sanar rápidamente. La superación bajo mi prisma es que se sustituye la noción de culpa por responsabilidad compasiva. No se trata de que el cliente haya creado su enfermedad, sino de explorar con amor y sin juicio qué factores psicoemocionales pudieron contribuir a ello. Se enfatiza en el acompañamiento seguro, no la presión por cambiar o sanar. El principio sería algo así como eres más que tus síntomas y no estás aquí para ser juzgado, sino comprendido. El quinto principio que he visto que se puede mejorar es el exceso de enfoque en la simbología familiar, dejando de lado la historia personal. Limitación observada. La bioemoción se centra casi exclusivamente en el transgeneracional y el proyecto sentido, lo cual puede desestimar vivencias personales, traumas directos, vínculos de apego, que esto no se mira nada, y experiencias actuales del cliente. Superación bajo mi prisma es que se integran los modelos de apego de John Bowlby, del trauma relacional y del desarrollo psicológico individual, que permiten comprender al cliente más allá de sus ancestros. Se reconoce que el presente también duele y no todo puede explicarse por lo transgeneracional. Siempre en la bioemoción siempre nos vamos a papá y mamá, igual que en las constelaciones. Pero al final hay cosas que vienen de papá y mamá, sobre todo por los vínculos de apego, ¿no? Que no, esto no se mira. Pero también hay cosas que nos hacen traumas en nuestra historia personal, que ya hemos vivido de adultos. No todo es cuando somos niños, ¿no? Entonces esta parte creo que no se analiza suficiente. El principio sería algo así como que tu historia importa, no eres solo un eslabón del árbol genealógico, eres una persona con vivencias únicas que también necesitan ser vistas. Vale, vamos al número 6. Ausencia del marco científico validado. Esto se le da mucha importancia sobre todo en la psicología, ¿vale? En general, quizás es de las 9 fallas que he visto o los 9 puntos ciegos que estoy llamando, quizás es la menos importante, pero la vamos a comentar también que es importante igual. Limitación observada. La bioemoción carece de estudios científicos validados en revistas indexadas que respalden sus resultados o hipótesis. Muchas afirmaciones se basan en intuiciones o correlaciones sin nada de respaldo científico o sin suficiente fundamento empírico. Superación desde el marco que yo voy a empezar a crear, ¿vale? Se propone un puente entre la experiencia subjetiva del cliente y los hallazgos actuales de la psicología basada en la evidencia, la neurociencia afectiva y la psicología humanista, y las terapias de tercera generación, ¿vale? Sobre todo, él comenta mucho que tiene un departamento de I+D. Hace tiempo lo decía, ahora ya no lo comenta, pero yo creo que era algo que no llegaron a pulir o no llegaron a hacer, porque al final no tienen ningún respaldo científico de lo que dicen. Esto son todas suposiciones, ¿vale? Entonces, es complicado validar un método a través del... Esto es así porque lo digo yo. No, porque hay muchas variantes dentro de un pensamiento. El pensamiento humano es muy complejo porque, eh, bueno, nuestro cerebro tiene lo que se llama neuroplasticidad y a través de nuestras experiencias de vida cada uno somos individuales. O sea, no hay nada a ciencia cierta en este sentido, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muy difícil que cojamos y, por lo que yo pienso, porque he tenido un montón de casos similares, que sí puedo relacionar porque he tenido casos similares, pues ya diga que el caso de esta persona es igual porque el de 30 personas anteriores es igual. A lo mejor podemos fallar ahí.
¿vale? Entonces también es importante esto. El séptimo eh, principio que yo creo que falla, ¿no? Aquí es la infravaloración de la espiritualidad auténtica del cliente. En algunos casos, la bioemoción puede sustituir la espiritualidad interior del cliente con un sistema de creencias cerrado, simbólico e impuesto. Por ejemplo, interpretación de los síntomas o frases tipo todo es perfecto sin espacio para el dolor humano. Porque se dice mucho esto, ¿no? Todo lo que te ha pasado es lo que te tenía que pasar. Vale, pues eso, esa frase, con todos los respetos de mierda, que para mí no tiene absolutamente nada de compasión para el cliente, porque es una típica frase de espiritualidad vacía. Todos perfectos, no, no, todos perfectos no, porque la persona lo está pasando mal. O sea, no me vengas con esas mierdas. Lo siento mucho por hablar así, pero es que eh, diciendo que lo que te pasa es lo que te tiene que pasar, que es perfecto, que sí, no le vas a hacer entender a la persona el sufrimiento. Es que ser más compasivo y más respetuoso con esa persona. ¿Vale? Entonces, la superación bajo mi prisma es que se respeta profundamente el camino espiritual único del cliente, sin adoctrinar, sin imponer creencias. Se abre espacio al sentido personal, la trascendencia, la conciencia expandida y las preguntas existenciales desde una mirada laica, abierta y compasiva. El principio sería algo así como que tu espiritualidad es sagrada y no necesita ser interpretada, solo acompañada. La verdad de cada uno es la que es. ¿Vale? El octavo punto ciego es la disonancia cognitiva interna en el método. Limitación observada. Dentro de la bioinformación existe una contradicción metodológica que puede generar disonancia cognitiva tanto en el terapeuta como en el cliente. Enrique Corbera, su creador, desaconseja el acercamiento emocional, la reconciliación con figuras familiares conflictivas en la mayoría de los casos. De hecho, promueve en muchos casos el alejamiento radical de familiares con los que se mantiene una relación tóxica, priorizando una desvincularización emocional drástica. Sin embargo, su hijo David Corbera, también terapeuta dentro del mismo marco, propone un enfoque mucho más compasivo, integrador y orientado al perdón. En una sesión reciente, por ejemplo, invitó al acompañante a dejar de juzgar a su madre y comprender las limitaciones que tenía y perdonarla por no haber podido hacerlo mejor. Este para mí es el camino. Pero claro, cada uno hace una cosa. Este desfase entre el enfoque del fundador y el de sus discípulos genera confusión en el criterio terapéutico y revela que no existe una línea coherente ni unificada sobre qué hacer con los vínculos familiares complejos. Bajo mi punto de vista, se propone una integración consciente y flexible que no imponga ni el perdón forzado ni el corte radical, sino que el acompañante se le acompañe en el proceso interno del cliente con una escucha activa, respeto a su historia emocional y abertura a un encuentro si es posible. Se reconoce que cada vínculo familiar tiene sus matices, heridas y potencialidades. Este enfoque se inspira mucho más en el de Carl Rogers, psicología humanista, quien priorizaba la validación empática del mundo interno del cliente, y en el de Irving de Yalom, que promovía el diálogo terapéutico profundo y el trabajo relacional desde la autenticidad y el respeto mutuo. Ambos terapeutas humanistas habían apostado por dejar hablar al cliente sin interrumpirlo, comprender su historia familiar sin juicio y explorar soluciones realistas y emocionales sostenibles. ¿Vosotros pensáis que si dejáis de hablar a vuestros padres os va a dar paz? Yo solo os hago esta pregunta. Pues él hace así. Ah, es que tienes que dejarle de hablar, no sé qué. No, no. Cuando alguien te dice tienes que, ya está fallando porque ya está sucumbiendo al ego. Te está diciendo qué hacer. Y esto es lo que yo no me parece ético ni correcto. Pero bueno. El principio sería algo así, ni imponer el perdón ni aconsejar el abandono, acompañarlos con conciencia y compasión hacia una decisión más sana para el cliente. Sobre todo, yo siempre digo que hay una solución intermedia para todo, para que todas las partes estén bien. La hay, siempre la hay, ¿vale? Otra cosa es saber encontrarla. Psicólogos humanistas como Carl Rogers o Irving Yalom habrían optado por un enfoque intermedio, expresar al cliente su experiencia sin introducciones, validar profundamente su historia familiar y acompañar a la búsqueda de una solución integral que permita sanar sus vínculos y sin sacrificar, perdón, su bienestar emocional. La conclusión, una nueva ética terapéutica basada en la conciencia y la compasión y la autenticidad. La metodología que estoy creando no pretende invalidar la bioemoción, sino complementarla, humanizarla y profundizarla.
se erige como una propuesta que sitúa al ser humano con su vulnerabilidad, su sabiduría interna, su capacidad de trascendencia en el centro del proceso. Y lo demás ya para el siguiente vídeo, porque ahora si no se alargan un poquito y no hay suficiente audiencia. Sobre todo lo que acabo de decir, ¿no? Que de alguna manera esto es una crítica constructiva hacia una metodología más humana, ¿vale? Porque yo he visto sesiones que me han parecido durísimas para la persona. No dudo que eso pueda ayudarle en cierto sentido, pero claro, a mí me han llegado a venir personas que han hecho acompañamientos con el instituto y me han dicho, es que me ha quedado una tensión y un mal rollo, se me ha quedado aquí en el estómago tanto ponerme así tan autoritario, no me han dejado ni hablar. Claro, porque esta es la metodología, ¿vale? Siempre se dice desde la emoción que no te voy a dejar hablar porque te quiero escuchar. Es lo que ellos ponen como excusa para no dejar hablar. Pero si no dejas hablar, no puedes comprender la mayoría de las cosas, las estás interpretando la mayoría. ¿Vale? Entonces, yo siempre voy a optar por una psicología, un acompañamiento terapéutico eh, más basado en la comprensión, el respeto y sobre todo la compasión hacia la persona porque todo el mundo lo está pasando mal. ¿Vale? Vivimos en un mundo de mucho estrés, mucha ansiedad, hay mucha depresión, cada vez hay más síntomas, la gente se siente fatal, vivimos en un mundo que va acelerado, lleno de pantallas, en los que ya no nos relacionamos tanto en sociedad como antes, y todo esto nos afecta. Hay que comprender lo que está sucediendo. ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que va a generar un poquito de controversia, pero bueno, está bien. Intento hacerlo de una manera ética, con respeto, pero sobre todo dando mi punto de vista y mi opinión, que al final este canal de YouTube es minoritario, no es como el de Enrique Corbera y tampoco va a tener un impacto demasiado negativo para él por haber hecho este vídeo, pero quería decir qué pienso y también usar este vídeo para decir oficialmente que me desvinculo del método de la bioemoción por todo esto que he dicho. ¿Vale? Que a partir de ahora va a ser acompañamiento emocional terapéutico, nada más. ¿Vale? Gracias a todos por ver. Cualquier comentario o reflexión, nos leo los comentarios, ¿vale? Gracias, gracias, gracias.